¿Quién irá abriendo camino, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Qué dirá esos hombres tan desesperados? ¿Qué dirá sus matrimonios acabados? O ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame con este valor. Necesita Dios hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, de valor. Bien, buenos días. Le damos a todos ustedes la cordial bienvenida. Gracias a Dios por este día que nos regala, por todas sus bendiciones. Pues mi nombre es Miguel Trujillo y damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite compartir con ustedes cantos, que nos permite compartir con ustedes una porción de la palabra que semana a semana la estamos trayendo a sus vidas. Y en este tiempo yo le invito a que pueda buscar, como lo he dicho, papel, lápiz, busque su Biblia en el libro de Filipenses, ahí en el capítulo 1, ahí nos vamos a centrar en esta mañana y vamos a meditar acerca del consejo de Dios, de lo que Dios quiere a nuestra vida. Y mientras tanto usted va a preparar su café, su licuado, no sé, algo así para que nos pueda acompañar quizás más a gusto. Vamos a ver un video más que nuestro hermano Pepe nos tiene preparado como cada semana.
tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? Puedo decir, ofrezco mi corazón completamente. Con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues todo lo diste por mí. Aquí estoy,
gracias a Dios. Pues aquí estamos nuevamente dando, como siempre decimos, gracias a Dios por este tiempo, por este medio que nos permite comunicar, llevar la palabra de nuestro Dios, el consejo de Dios a nuestra vida. Aquí en la Biblia nosotros podemos encontrar, es un manual de vida, cómo nosotros podemos vivir, luchar, hasta llegar al supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Yo anoche estaba viendo entre mis cosas, yo tenía una película, alguien me la regaló, y estaba viendo una película que se llama Reto de Valientes. No la había visto, me impactó, está muy bonita. Yo la recomiendo, hacemos un comercial, ¿verdad, Pepe? La recomendamos para que la vean. Y precisamente este programa normalmente lo dirigimos a hombres y mujeres que quieran hacer la diferencia en su hogar, que quieran hacer la diferencia en su iglesia, que quieran hacer la diferencia en su comunidad. Y hay muchas formas de poder hacer la diferencia, pero una forma muy en especial era algo que el Señor Jesús nos muestra, que los apóstoles nos muestran, que el apóstol Pablo nos muestra que hay que hacer, y una cosa es orar. Jesús un día en Lucas dice que les dijo una parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y es que de ahí sacamos un principio de si no estamos orando, estamos desmayando. Entonces, y creo que los que tenemos una familia, tenemos que interceder por la familia. Los que tenemos un ministerio dentro de la iglesia, tenemos que interceder por ese ministerio, porque Dios lo fructifique. Los que estamos a cargo de algo dentro de la obra de Dios, tenemos que estar intercediendo. Es más, los que no hemos querido inmiscuirnos, tenemos que estar intercediendo por la iglesia, por nosotros, porque Dios avive el fuego del don que hay en nosotros. Y Pablo, yo quiero contarles en esta mañana, decirles que Pablo era un hombre de oración, así como el Señor Jesús era un hombre de oración. Y yo escuchaba a alguien decir que los grandes hombres de Dios, llamémosles así, que hemos podido ser impactados o han impactado en algún lugar, en alguna nación, en alguna iglesia, y que Dios los ha levantado, los ha puesto ahí, eran hombres que oraban, eran hombres que doblaban sus rodillas. Y Pablo no era la excepción. En esta mañana pues quiero decirles que Pablo era un hombre de oración. En Filipenses capítulo 1 del versículo 3 al 11 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pablo está escribiendo a la iglesia en Filipos, a los filipenses, hermanos en Cristo, una iglesia que Pablo la tenía en mucha estima, mucha estima. Amaba Pablo a los hermanos de Filipenses, al igual que a muchos otros hermanos más, pero había algo muy en especial en esta iglesia que a Pablo le llenaba de emoción, que a Pablo le llenaba de alegría,
que a Pablo podía regocijarse con los filipenses. Otra vez regocijaos, por eso está la palabra ahí, la carta del gozo del apóstol Pablo. Y Pablo era un hombre de oración porque él intercedía continuamente. De pronto nosotros oramos, y oramos cuando nos levantamos y a veces ni eso hacemos. Tantas preocupaciones hay en nuestra vida, Pepe, ¿verdad? Tantas preocupaciones hay que me levanto pensando qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, dónde voy a obtener esto, dónde voy a poder pagar esto. Pero no nos levantamos y a veces hasta decimos, no, voy a tratar de levantarme con el pie derecho porque con el pie izquierdo me va a seguir yendo mal o algo así. Y en muchas de las ocasiones no estamos orando, estamos desmayando por tanta situación adversa que nosotros vivimos en este mundo. Este mundo, yo estaba analizando, yo estaba meditando en esta semana, que este mundo está, lo sabemos, dirigido por el diablo. Es él el príncipe de este mundo. Él es el que está a cargo. Y todo este mundo está a una junto contra todos los hijos de Dios, contra la iglesia, contra todo lo que alabe y adore el nombre de Dios. El mundo está. Entonces, nosotros estamos en una situación muy difícil, en un mundo muy controversial que está todo en contra del cristianismo, todo en contra de los hijos de Dios. Y en muchos de los casos, les decía, nosotros no tenemos tiempo de orar. Quizás en la mañana, quizás cuando comemos, y eso que en muchas de las ocasiones, si nosotros comemos en algún restaurante, una taquería, algo fuera de casa, no oramos. A veces nos da pena inclinar nuestro rostro y darle gracias a Dios por eso que está poniendo en nuestra mesa. En la noche a lo mejor oramos, quizás por ahí oramos en la noche y quizás nos acordamos ahí de alguna situación, pedimos a Dios que nos bendiga en algo que nosotros estamos viviendo, en algo que nosotros estamos necesitando. Pero normalmente la oración de nosotros los cristianos va dirigida a nuestras necesidades, va pensando en lo que yo necesito, va pensando en todo lo que yo quiero, y esa es una parte de lo que nosotros debemos de pedir, esa es una parte por lo que nosotros estamos requiriendo. El Señor Jesús siempre pues puso hay una parábola inclusive de la viuda y el juez injusto, de cómo debemos de ser constantes nosotros en la oración. Entonces, si nosotros no estamos orando, estamos desmayando. Pablo era un hombre que no estaba desmayando en la oración, era un hombre constante ahí en la oración, intercedía continuamente. Y Pablo no estaba intercediendo por cuestiones triviales, por cuestiones de que necesito un nuevo carruaje, necesito una nueva mula, un nuevo caballo para poder hacer viajes misioneros. No. Pablo estaba interesado en la iglesia. Pablo estaba muy interesado en la obra de Dios. Él escribe que algo que sobre él se agolpaba era la preocupación por todas las iglesias. Pablo estaba muy preocupado por eso. Pablo era un hombre de oración que intercedía continuamente, dando gracias a Dios por lo que había permitido vivir con la iglesia. Y fíjese lo que dice la Biblia. Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo estaba diciendo: siempre en todas mis oraciones doy gracias a mi Dios que me acuerdo de vosotros,
rogando con gozo por todos vosotros. Pablo era un hombre de oración. Y Pablo daba gracias a Dios porque le había permitido vivir, por lo que le había permitido vivir con la iglesia. Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones. Pablo se acordaba de los hermanos de Filipos. Pablo se acordaba de esos hermanos con los cuales había compartido su vida, su ministerio. Pablo se acordaba y ahí en sus oraciones, Pablo oraba siempre, continuamente. Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre, siempre en todas mis oraciones. Era un hombre de oración. Y Pablo daba gracias en su oración por lo que le había permitido vivir con la iglesia. Yo creo que Pablo traía a su memoria cómo se habían convertido. Yo creo que Pablo se traía a su memoria cómo compartían el pan, cómo compartían la comunión, cómo ellos podían compartir vida también a través de todo el tiempo en el cual se congregaron, en el cual convivieron con Pablo, en el cual estuvieron con él. Y Pablo, en la situación que estaba pasando, dice, me acuerdo de ustedes siempre, y me acuerdo y doy gracias a Dios en todas mis oraciones siempre. Siempre, siempre estaba orando Pablo, y siempre se estaba acordando de estos hermanos de Filipos. Entonces, Pablo daba gracias por lo que le había permitido vivir con la iglesia. Nosotros tenemos muchas cosas por las cuales agradecer a Dios, por lo que ha hecho en nuestras vidas a través de la iglesia, a través de los hermanos. De pronto muchos de nosotros en nuestros cultos, a veces muy tradicionalistas, sabemos que va a oración de invocación, muchas veces en la lectura bíblica, un himno o dos, o un coro o dos, y la acción de gracias, algo así. Pero en las acciones de gracias, muchas de nosotros no sabemos ni qué decir, estamos inventando. Cuando decimos los que dirigimos, hermanos, es el tiempo de testimonios, el tiempo de acción de gracias, muchos de nosotros estamos así como, ay, ¿por qué voy a dar gracias a Dios? Y de pronto tenemos un chispazo y decimos, ya sé por qué. Y nos paramos y empezamos a dar gracias a Dios por hermanos, y empezamos a cantinflear. No sabemos ni qué decir. Pablo en sus oraciones no cantinfleaba y le daba gracias a Dios por lo que le había permitido vivir con la iglesia de Filipos. Siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones. Entonces, Pablo intercedía continuamente, también con gozo. Fíjese lo que dice el verso 2. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo. Rogando con gozo. Pablo no tenía un corazón sufriente para con la iglesia de Filipos. Pablo tenía un corazón gozoso con la iglesia de Filipos. Y con gozo intercedía por la iglesia, por los hermanos. Yo me imagino al apóstol Pablo que llegaba la hora en que él, quizás de acuerdo a la tradición judía de cómo orar 3 veces al día, o quizás muchas veces más, el apóstol Pablo doblaba sus rodillas y con gozo iba delante de la presencia de Dios, recordando a los hermanos de Filipo. Y no creo que solamente a los hermanos de Filipo. Pablo tenía muchísimo por qué orar. No solamente por los de Éfeso, por los de Galacia, por infinidades de iglesias en todas esas regiones que el apóstol Pablo estaba intercediendo por ellos. Pero en esta ocasión le decía a la iglesia de Filipos, yo con gozo estoy rogando por todos ustedes. Y creo que ese sentir debe de haber en nuestras vidas. Que nosotros podamos dar gracias a Dios por lo que ha hecho a través de la iglesia. Hay muchas cosas que la iglesia ha hecho en nuestras vidas. Muchas ni cuenta nos damos. Pero que si volteamos a ver atrás, cómo un día nos recibieron,
con gozo. Como un día alguien nos invitó a comer, como alguien un día nos invitó a un ministerio, como alguien un día oró por mí, como alguien un día me tendió la mano cuando estuve necesitado, cuando alguien un día estuvo conmigo en la enfermedad. En diferentes situaciones yo puedo decir, Señor, gracias. Y con gozo voy a presentarte, Señor, voy a interceder por esta iglesia. Imperfecta, sí es cierto, pero al fin y al cabo han sido bendición a mi vida, ¿verdad? Así es. Entonces, y con gozo Pablo lo hacía. Era un hombre de oración. Pablo lo hacía con gozo. Dice en el versículo 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por la vida de cada miembro de la iglesia. Es muy fácil interceder, entre comillas, muy fácil, por la iglesia. Es muy fácil decir, Señor, yo te doy gracias y te pido, Señor, con mucho amor, por la iglesia Nuevo Nacimiento, es donde yo me congrego, por la iglesia bíblica Ágape. Y nosotros dejamos, le damos todo, es como si le dejamos al Señor, tú lo sabes todo, y ahí te van toda la vida de los hermanos. Lo tremendo de esto es que Pablo dice, rogando con gozo por todos ustedes, como si lo hiciera de uno en uno, de familia en familia. Todos los que nos estamos inmiscuidos e inmersos dentro de la obra de Dios, tenemos en nuestra mente familias. Tenemos en nuestra mente nombres de familias, papá, mamá, hijos. Y muchos de nosotros sabemos qué situaciones están pasando, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabemos qué situaciones está pasando nuestra iglesia, con los chicos de alabanza, con los jóvenes, sabemos qué pasa en las misiones, sabemos qué está pasando en la vida de los hermanos que ministran, en la vida de los maestros. Si yo soy maestro de escuela dominical, pues tengo que conocer los nombres y a mis alumnos. Y yo tengo que tener un tiempo de interceder por ellos, un tiempo de interceder por mi pastor. Muchas veces nosotros criticamos mucho esa parte, es que el pastor, pero no estamos sosteniendo en oración la vida de nuestro pastor, no estamos sosteniendo en oración la vida de nuestros líderes, no estamos sosteniendo en oración la vida de nuestras familias en la iglesia. Y yo creo que nosotros podríamos hacer la diferencia si nosotros tomamos este ejemplo del apóstol Pablo. Era un hombre de oración. Y podemos hacer la diferencia si usted y yo nos comprometemos. Si usted y yo quitamos todo argumento que se oponga a la palabra de Dios y nosotros decidamos creer que esto es de gran bendición, no solamente a mi vida, sino a la vida de todos aquellos por los cuales yo estoy intercediendo. Pablo oraba por la vida de cada miembro de la iglesia. Yo me imagino a Pablo, Señor, bendice a la familia fulana de tal que son los primeros frutos. Bendice a bendice al otro, Señor, tú sabes su necesidad. Infinidad de cosas, Pepe, hay infinidad de cosas. Nuestra iglesia necesita que sostengamos nosotros en oración los diferentes ministerios en la iglesia. Muchas veces vemos que los ministerios no son fructíferos, que los ministerios no avanzan, que los ministerios están decayendo. Pero ¿sabe por qué? Porque nosotros no estamos sosteniendo en oración. Nosotros los estamos dejando. Preferimos dormirnos, preferimos estar dentro de la comodidad y no pasar un tiempo con el Señor. Somos muy buenos para criticar en muchos de los aspectos de nuestra iglesia, de lo que se vive, pero no somos muy buenos para interceder. No somos muy buenos para que con gozo, para que con acción de gracias podamos poner a cada familia, a cada ministerio, a cada maestro, a cada pastor delante de Dios y diciéndole, Señor, bendícelos, por favor, transforma su vida. Pablo era un hombre de oración también, no solamente porque intercedía continuamente, siempre dice la Biblia, siempre, sino que también estaba interesado en la edificación de la iglesia. En el versículo 5 dice, por vuestra comunión, siempre en todas mis oraciones, en el 4,
rogando con gozo por todos vosotros. Y aquí viene por qué rogaba también. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y Pablo estaba interesado en la edificación de la iglesia. Esto que estoy hablando, de poder interceder por los demás, por nuestra iglesia. Pablo estaba interesado en la edificación de la iglesia. Y estaba interesado a través de la comunión en el Evangelio. Pablo decía, por vuestra, ruego con gozo por todos ustedes, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y la comunión que hay en la iglesia no es cualquier comunión. Yo he dicho que hay un tipo de comunión, que es la comunión que mucha gente tiene. Tomar un café, unos churros, eso es en Vips, ¿verdad? O en el Portón, yo estoy en un comercial. Una taza de café, unos churros, unos panecillos, unos hot cakes, algo así. Usted puede reunirse. Bueno, la gente del mundo también lo hace. La gente sin Cristo tiene sus cafeterías especiales donde se ven, hacen lo mismo, somos seres humanos y hacemos lo mismo. Nos gusta ir a tomar un café, un buen marisco, algo así. Comemos, reímos, platicamos. Y muchos de nosotros pensamos que comunión va ligado con comida, que siempre tiene que ir ligado con comida. Es que vamos a tener un día de comunión. ¿Y qué va a haber? No, pues vamos a tener cochinita, barbacoa, a ver esto. Pero no va a haber palabra, ¿verdad? Normalmente nosotros pensamos que comunión es fuera del Evangelio. ¿Mande? Hacer fiesta, dice Pepe, sí, amén. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, pensamos. Pablo tenía una visión diferente de lo que es comunión y qué engloba la comunión. Pablo dice, yo intercedo por nuestra comunión en el Evangelio. No es cualquier comunión, es la comunión en el Evangelio. Entonces Pablo estaba interesado en eso. Yo estoy rogando por su comunión en el Evangelio. Y en el Evangelio usted puede comer. En el Evangelio usted puede hacer una fogata. Y en el Evangelio usted puede tomarse una taza de café. Y en el Evangelio usted puede hacer lo mismo dentro de los términos, dentro del marco de una vida en Cristo. Usted puede hacer lo mismo que hace mucha gente del mundo dentro del marco de una vida en Cristo. Claro, en el Evangelio no se va a estar en una cantina porque eso ya es algo distorsionado. No puede hacer eso, a bailar y cosas de ese tipo, no. Estamos hablando de cosas que aparentemente para nosotros son comunión, como comer, como estar en algún lugar de ese tipo. Pero Pablo estaba diciendo en el Evangelio, por nuestra comunión en el Evangelio. La comunión no es con cualquier cosa, ni en cualquier cosa. Es en el Evangelio. Y Pablo estaba interesado en que la iglesia sea edificada en la comunión del Evangelio. Esa es la verdadera comunión. En el Evangelio, donde está el Padre, donde está el Hijo, donde está el Espíritu Santo, donde está su palabra. Muchos de nosotros queremos separar. Decimos, perdón, es que mucha iglesia, es que mucha Biblia, es que mucho ritual de la iglesia. Vamos, como que estamos muy absorbidos por eso. Vamos a darnos un espacio donde nosotros podamos socializar. Hay veces que así se piensa. Yo he escuchado gente que piensa así. Vamos a darnos un espacio donde socialicemos, donde podamos estar, donde no haya Biblia, donde no haya un mensaje, donde no haya cantos. No. Vamos a estar, no podemos estar. Estamos en Cristo, ¿verdad, Pepe? Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Padre, la Biblia nos muestra que nos ve en Cristo.
No podemos separarnos, no podemos estar fuera. Y el apóstol Pablo lo entendía muy bien, lo sabía muy bien. Para el apóstol Pablo no había un aburrimiento en el evangelio, no había un dejen las cosas de Dios para socializar, no. Pablo dice, yo estoy orando por vuestra comunión en el evangelio. Y era una constante en la vida de la iglesia. Dice, desde el primer día hasta ahora. ¡Wow! Y Pablo estaba deseando que fuera desde el primer día hasta ahora y los que siguen. Así es una constante en la vida de la iglesia. Pablo quería que la iglesia de Filipos siguiese en la comunión del evangelio. Pablo quería y rogaba, Señor, porque esta iglesia siga en la comunión del evangelio. Así como desde el primer día hasta el día que les llegó la carta. Y no solamente ese era el deseo del apóstol Pablo, sino iba más allá de ese día, sino quería que muchos años más, por siempre, la iglesia estuviera en la comunión del evangelio como una constante de la vida de la iglesia. Y así es nosotros, hermanos, tenemos que interceder por eso. Nosotros tenemos que interceder porque nuestra iglesia desee siempre estar en la comunión del evangelio como una constante en nuestra vida, algo que sea desde que nosotros conocimos al Señor hasta que nosotros nos muramos, que siempre estemos en la comunión del evangelio, no se canse de estar en la comunión del evangelio. Pablo estaba interesado en la edificación de la iglesia, convencido también que su madurez está en manos del Señor. Pablo intercedía y dice en el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba interesado en la edificación de la iglesia, él oraba por la comunión y oraba convencido. Era un hombre que estaba persuadido, estaba convencido. Estando convencido de esto, ¿qué es esto? Que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, convencido de que la madurez de la iglesia está en manos del Señor. Está en manos de nuestro Señor. Él la va a ir perfeccionando. Nosotros tenemos que ir intercediendo. Pablo hacía su parte. Y la parte que le corresponde al Señor, muy seguramente la va a hacer en nuestra vida, en la vida de usted, en la vida de la iglesia. Pero nosotros tenemos que hacer esto. Tenemos que estar convencidos de que en el Señor podemos alcanzar la madurez. Dice, estando convencido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces Pablo también estaba interesado en la edificación de la iglesia con amor. Fíjese como lo que dice el texto. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuando os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo era un hombre de oración interesado en la edificación de la iglesia con amor. Pablo era un hombre que amaba a la iglesia. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Eso, la acción de gracias, el estar intercediendo por la comunión del evangelio, teniendo gozo para hacerlo. Me es justo sentir esto, dice Pablo, de todos ustedes, por cuando los tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes, a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Y este es un punto importantísimo. Dice Romanos que Dios ha derramado en nosotros amor. Y nosotros
tenemos la capacidad de amar. Y en el Evangelio, en Cristo, aún más. Pablo dice, Dios me es testigo de cuánto, de cómo yo los amo a todos ustedes. Y fíjese con qué amor, con el entrañable amor de Jesucristo. Usted tiene y yo tenemos el amor de Cristo en nuestra vida. Y Pablo lo hacía con amor. Es un punto, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, háganlo todo para el Señor. Y pónganle ese ingrediente, háganlo con amor. Pablo amaba a la iglesia. Pablo sabía quién era la iglesia, conocía a cada uno de los hermanos. Ame a su iglesia. Usted y yo debemos de amar a nuestra iglesia. Un día platicando con el pastor de mi iglesia, el hermano Jorge Fuentes, él me decía, yo me convertí a Cristo en nuevo nacimiento, después Dios me puso en el ministerio, pero dice, antes de eso, yo vi a la iglesia y como toda iglesia imperfecta, así es toda iglesia. Toda iglesia está llena de borrachos, de adúlteros, de chismosos, de homosexuales, de lesbianas, pero arrepentidos. Esa es la gran diferencia, ¿eh? Arrepentidos, justificados, glorificados, santificados en Cristo Jesús. Una iglesia imperfecta. Y me decía el hermano Jorge, yo decidí, o odiaba yo al nuevo nacimiento y me iba, o la amaba a la iglesia y me comprometía a ser una persona que pudiera ser de cambio en la iglesia. Me dice, y yo decidí amar al nuevo nacimiento, quedarme y que mi vida fuera de bendición. Y creo que nosotros estamos luchando en muchas de las ocasiones con nuestra iglesia. Vemos muchas cosas dentro de las iglesias que muchas veces decimos, como dice el apóstol Pablo, ni aún se nombra entre los gentiles, como aquí en Corintios. Dentro de la iglesia vemos cosas de ese tipo. Pero nosotros tenemos que tomar un punto, tomar de un lado, hacernos a un lado en algo. O odio a la iglesia donde yo me congrego y me voy, o la amo. Y si me quedo es para amarla. Y si me quedo es para ser de bendición. Entonces Pablo dice, Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Filipos era una iglesia imperfecta, no era una iglesia perfecta. Pablo dice en el versículo anterior que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará. Es un proceso en el cual estamos envueltos. Pero la amaba. Con toda su imperfección, la amaba. Usted, hermano, y yo tenemos que tomar una decisión. Amar a nuestra iglesia. Ser de bendición en mi iglesia. Entonces Pablo estaba interesado en la edificación de la iglesia. También en amor. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Ya vieron que Pablo era un hombre de oración? Y Pablo era un hombre de oración interesado en la edificación de la iglesia, lo hacía con amor y lo hacía en amor. Fíjense, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento. Pablo quería que la iglesia se edificara en amor. Y es algo que nosotros tenemos que empezar a orar en nuestra iglesia. En nuestra iglesia, en nuestras iglesias, vemos que hay muchas veces desuniones. Vemos que los enfermos muchas veces no son visitados. Nadie quiere visitar a los encarcelados, ir a los hospitales. Hay muchas situaciones adversas dentro de las iglesias. Pero Pablo estaba pidiendo que en esta iglesia de Filipo, pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces, nosotros tenemos que pedir que ese amor
abunde aún más y más en toda ciencia y en todo conocimiento. Que nuestra vida pues esté llena del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra vida esté llena de la perfecta voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros caminamos en ese amor, vamos a poder amar también a los otros, porque voy a amar como Cristo me ama. Voy a amar con el amor de Cristo Jesús, con esa, cuando Pablo dice en Filipenses, haya pues en vosotros esto que hubo también en Cristo Jesús. Y todo lo que hubo en Cristo Jesús fue esto. Dice Pablo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, en Filipenses 2, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pepe! Lo que el Señor habla a nuestras vidas en amor. Pablo estaba intercediendo por esta iglesia, es lo que hacía. Y Pablo era un hombre de oración, interesado en la edificación de la iglesia, también porque sabía que ella, la iglesia, merece lo mejor. Dice en el versículo 10, para que aprobéis lo mejor. Pablo pedía en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y viene el para qué. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pablo quería lo mejor para la iglesia de Filipos. Y lo mejor era que estuviesen llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pablo quería que esta iglesia pudiera caminar de una manera recta delante de Dios, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Eso es lo que debemos de querer de nuestra iglesia. Eso es lo que debemos de querer, que sea una iglesia no solamente irreprensible, sincera, sino llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. El apóstol Santiago dice, la fe sin obras es muerta, y es cierto. Yo puedo decir que tengo mucha fe, pero no lo demuestro. Demostremos nuestra fe. Demostremos nuestra fe. La iglesia merece lo mejor y merece que nosotros intercedamos para que haya esto en la vida de nuestras iglesias, para que haya esto en mi vida. Entonces Pablo era un hombre de oración. Tenemos mucho por qué orar. Solamente esta parte de Filipenses nos da muchísimo de qué orar y muchísimo más de qué hablar, pero por el espacio solamente podemos compartir esto. Entonces, hermanos, yo les agradezco. Analice esta parte de la palabra, chéquela, véalo pues que Pablo era un hombre de oración y usted y yo podemos ser hombres y mujeres de oración que hagan la diferencia en nuestra familia, en nuestra iglesia. Dios les bendiga, hermanos. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar
por la noche al descansar. Agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar cada mañana. Cada mañana al despertar, sí, y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. 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 Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Levanta tu voz y dile gracias, Señor, por tu bondad, por tus bendiciones a mi vida, que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor. Bien, gracias a Dios. Pues sí, aleluya, dice el canto. Pues alabado sea nuestro Señor y Dios. Pues hermanos, espero que haya sido de bendición este tiempo que nosotros estamos meditando en la palabra. Pues mi nombre es Miguel Trujillo. Estamos aquí cada semana con ustedes en su programa Platicando con Dios.
Damos gracias a Dios porque esta semana que pasó pudimos afinar detalles para el programa. Hay muchos planes que nosotros, con la gracia de Dios, hay en puerta, y pues le pedimos que siga orando porque Dios siga dándonos este tiempo, porque Dios siga bendiciendo nuestras vidas, dándonos palabra. Si usted ha sido bendecido a través de este programa, pues ahí le pedimos que nos escriba, nos diga, y va a ser de mucha bendición, de mucho aliento para la vida de cada uno de nosotros saber que quizás solamente uno o dos o tres han sido bendecidos a través de este programa, Platicando con Dios. Damos gracias a Dios. Pues hermanos, estoy de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, Pepe de la Iglesia Bíblica Ágape, y pues la próxima semana va a estar con nosotros nuestro hermano Guillermo, nuestro hermano Román, para seguir bendiciendo al pueblo de Dios. Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias. El camino sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Dile que te suena. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti.
Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor.